electrónico del día de hoy, que realmente correspondía a la sesión del día de ayer. Em, entonces, vamos a iniciar como tal, pues, resolviendo inquietudes, dudas que tengan ustedes respecto de los distintos temas. No sé si Jackson o Lady tienen alguna inquietud que quieran manifestar o nos quieran compartir de pronto información para complementar los temas que estamos viendo. Yo hasta el momento no, todo claro. Sin embargo, profe, sí quería pues preguntarle sobre la calificación que no ha aparecido como tal calificación. Ok, Lady. Mira, la verdad es que tengo que disculparme con ustedes porque estoy un poco retrasado con el tema, pero no se preocupen que ya estoy en eso. Ya estoy en eso. Espero pues, entre hoy y mañana evacuar gran parte de los trabajos que ustedes tienen, al menos de lo que es la primera evaluación, evacuar lo que es la primera evaluación y en el transcurso ya del fin de semana entonces estaré realizando la evaluación de lo que corresponde a la segunda actividad de la. ¿De acuerdo? Les pido mil disculpas, la verdad, pero pues se me han presentado algunas situaciones, entonces digamos que me he demorado un poco con el tema, ¿de acuerdo? De acuerdo, sino que como me llegó que había calificado ya y yo no vi nota, entonces pues me preocupa un poquito, pero de ser así, bueno, profe, esperaremos. Gracias. Ok, Lady, muchas gracias. Entonces vamos a mirar antes que nada vamos a mirar a qué corresponde como tal la actividad evaluativa del, del eje 3, ¿de acuerdo? Para que podamos identificar cuál es la actividad que ustedes deben realizar y pues digamos dejar ese paso de una vez salvado para poder avanzar entonces con el tema del día de hoy. Listo, entonces si no estoy mal, ustedes ya están viendo mi pantalla. Vamos a verificar entonces en qué consiste del eje 3. Yo sé que hasta ahora están empezando a leer el material, sin embargo es mejor de una vez dejar o hacer las aclaraciones sobre el tema para que ustedes en la medida que vayan trabajándolo entonces lo puedan realizar, ¿de acuerdo? Entonces, esta no es una actividad en grupo, ¿de acuerdo muchachos? Así que, mm, como es una actividad en grupo, en esta ocasión, como ustedes han tenido tantos inconvenientes, por lo menos fue lo que expresaron con el desarrollo de la actividad 2. Entonces ustedes van a armar los grupos. Los grupos deben ser, nuevamente, como se les indiqué inicialmente, grupos de 4 personas. Mínimo 4 personas. No acepto menos, porque digamos que eso también facilita de una u otra manera el, el trabajo que tengo que realizar de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, que conformen ustedes mismos esos grupos para que, digamos, se sientan en libertad eh, de, eh, de poder trabajar de la mejor forma. ¿De acuerdo? Esa es más la intención de lo que les estoy invitando, de lo que les estoy compartiendo en este momento. Entonces, el nombre de la tarea es Política Exterior. El objetivo de aprendizaje que me están indicando acá. Lady, no es individual, Lady. Si tú te fijas, Lady, dentro de la rúbrica, lo que pasa es que no lo expresa, no es totalmente textual el tema del trabajo en grupo, pero si te das cuenta, la rúbrica, o sea, es el de la interacción y la participación grupal. Entonces, si es individual, yo no puedo calificar esa participación e interacción grupal. Es más por eso, ¿de acuerdo?
Entonces, digamos que la rúbrica es la que me está dando el parámetro respecto de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo del aprendizaje es realizar la identificación de los elementos e importancia de la política exterior. El presente taller pretende que se reconozca cómo funciona la política exterior de Colombia a partir de los diferentes elementos expuestos a lo largo del eje. Jackson, sí, es en grupo. Es en grupo. Digamos que eso no lo voy a, no lo voy a saltar. Es uno de los parámetros. Así que pues hay que trabajarlo. Digamos que yo he recibido, digamos, muchas inquietudes del tema del grupo. Ustedes deben entender algo y les voy a responder de la manera en que le respondí un correo a una compañera de ustedes. Y es que ustedes están en una modalidad virtual que no implica que no haya trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? El hecho de estudiar en modalidad virtual implica simplemente que los trabajos en grupo se realizan de una manera distinta a la manera presencial. Ahora, que estamos hablando de tecnologías de información y comunicación, entonces eso implica que no nos podemos varar en la actualidad por digamos, poder coordinar, ¿sí? Este tipo de trabajos. Ahora, que yo les solamente recuerden ustedes qué es lo que están estudiando. Ustedes estudian finanzas y relaciones perdón, y negocios internacionales. Y una parte importante de los negocios internacionales es precisamente la del relacionamiento, ¿sí? Las relaciones interpersonales. Es eso realmente lo que mueve los negocios a nivel global. Qué tanto me puedo relacionar y qué tanto puedo llegar a identificar oportunidades de negocio a través precisamente de ese relacionamiento. Entonces, digamos que esto es algo para que ustedes lo tengan presente. Eh, Se me hace raro es que, pues, que a esta altura ustedes ya de su carrera, pues no hayan, digamos, encontrado la facilidad para realizar este tipo de trabajo. ¿Listo? Pero como el tema, Jackson, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos acá con nuestra actividad evaluativa del eje 3, que indica entonces, se debe realizar la identificación de los elementos de importancia de la política exterior. La descripción de la tarea es la siguiente. El presente taller pretende que se reconozca cómo funciona la política exterior de Colombia a partir de los diferentes elementos expuestos a lo largo del eje. Responder a los siguientes, en las instrucciones, entonces, responder a los siguientes planteamientos acorde a la lectura realizada. Entonces, ¿cuáles son las estrategias utilizadas en materia de política exterior al gobierno del presidente Santos? Entonces, aquí ya no es presidente Santos, ¿no? Ojo con eso, por favor. Aquí estamos hablando del gobierno de Iván Duque, ¿de acuerdo? Aquí ya son las estrategias utilizadas en materia de para el gobierno del presidente Iván Duque, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos planteados para la misma? La política exterior. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa política exterior? ¿Cuál es la importancia de la política exterior para este gobierno? ¿Sí? De esos elementos que ustedes van a completar deber de leer en este eje 3, entonces van a identificar cuáles corresponden también a la política exterior de Colombia. Entonces, se deben presentar los resultados en un documento Word de máximo 5 páginas, asimismo integrar una breve introducción y las conclusiones teóricas y metodológicas del ejercicio. Entonces se envía un documento de Word al espacio designado para esta actividad. ¿De acuerdo? Eso es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. ¿De acuerdo? Eso no tiene ninguna dificultad. La información yo creería que ya la pueden encontrar ustedes en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ¿sí? Ya debe estar establecida algún documento, algún lineamiento que indique precisamente hacia dónde va la política exterior colombiana de este gobierno, del actual, ¿de acuerdo? Es clara esa parte, muchachos?
Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver un tema que me parece a mí muy interesante, em, y es el tema de la geopolítica, ¿de acuerdo? Que hace parte como tal de este tema de las relaciones internacionales en sí, ¿de acuerdo? Entonces, permítame un segundo, por favor. Voy a cargar la presentación para que la podamos verificar. Bueno, entonces, mientras que carga la presentación, yo voy indicándoles a ustedes acá qué es esto de la geopolítica, ¿no? Es muy importante dentro de la ciencia de las relaciones internacionales, ya que em, la geopolítica de una u otra manera ayuda a identificar también cómo se comporta ese tema de la política exterior de los países, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones, el tema de la geopolítica se ve movida por causas económicas o de seguridad o de eh, hegemonía, por así decirlo, en el caso de los países líderes a nivel global, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que a través de la historia como tal, entonces, hemos tenido distintos conceptos respecto de la geopolítica, ¿no? Entonces, se dice que la geopolítica ha llegado a considerarse como la herramienta del pensamiento y de la acción política. Muchas veces llegó a ser la inspiración de los objetivos internos y externos de los pueblos, ¿sí? Y efectivamente, de una u otra manera, hablar de geopolítica es hablar precisamente de los intereses que pueden llegar a tener los países, ¿no? En determinadas latitudes, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver entonces a qué corresponde este tema, ¿no? Entonces, nos encontramos con una visión geopolítica de Ratzel, alemán, eh, enunció en su tratado de antropogeografía que el hombre es el actor principal de la vida social, pero que éste se encuentra sujeto a las presiones de la geografía que constituyen desafíos, los cuales debe dominar y poner a su servicio. Ratzel difunde el pensamiento de que una potencia requiere disponer un mayor espacio geográfico. El hombre y la sociedad dependen del suelo en el que viven. Los factores geográficos son determinantes en la vida de las naciones, no necesariamente. Bueno, aquí hay que entonces que de acuerdo con esta concepción, eh, para este teórico, uh, la posesión como tal de la Tierra y la expansión geográfica que pueda llegar a tener una potencia es clave, ¿de acuerdo? Eh, Desde el punto de vista de la expansión y el control que pueda llegar a tener una potencia, ¿no? Digamos que esas concepciones en la actualidad han ido modificándose del, respecto de la evolución precisamente de lo que significa realmente
la tierra, ¿no? Nosotros ya tendremos oportunidad entonces de verificar que en la actualidad no es precisamente eh, la, la colonización o la conquista de cierto espacio o territorio o adueñar todo, simplemente es una capacidad tanto política como financiera para poder explotar y hacer uso precisamente de los recursos de un territorio. Es a lo que corresponde realmente la política actualmente. Está dirigida y enfocada más a eso, ¿no? En la vida de las naciones, la relación del hombre con el espacio encuentra su última expresión en la guerra. Entonces, para ese momento, digamos que eh, para lograr conquistar esos espacios, pues se usa la guerra como un medio de persuasión y de conquista, ¿no? Entonces, el destino de la humanidad está determinado por las leyes de la geografía. La avidez del espacio de los estados es la consecuencia inevitable del hecho biológico de que el estado es un organismo vivo. El espacio de los estados aumenta el crecimiento de la cultura. Digamos que estos son conceptos realmente, como se los indico, de un teórico alemán de comienzos del siglo XX, ¿sí? Él muere antes del inicio de la primera guerra, mucho antes, en donde la concepción como tal, desde el punto de vista geográfico, o más bien desde el punto de vista económico, tenía mucho que ver con lo geográfico, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes entonces que ya hemos visto cómo las naciones europeas en ese momento pues, se dedican a conquistar y a colonizar ciertos, ciertos terrenos. Permítanme un segundo. Bueno, disculpen el momentico. Pasó algo aquí con la presentación, entonces lo que voy a hacer es compartirles la pantalla. Parece que está cargando, pero está muy lenta, entonces no sé si hubo algún inconveniente con el internet, pero ya va a compartir la pantalla mientras termina de compartir. Aún que no me deja. No. ¿Ustedes me están escuchando? Bueno, profe, yo Hola. sí lo estoy escuchando. Se escuchaba un poquito mal hace un ratico, pero ya mejorando. Ok, gracias, Lady. Gracias, José. Listo, de acuerdo. Entonces, em, mientras culmina de cargar nuestra presentación, ya va a culminar. Entonces decimos que hacia 1916 aparece Rudolf Gehlen, un jurisconsulto y político sueco, ¿sí? Que indica, o para él como tal, el Estado es el organismo biológico vital indefinido, supraindividual, corazón y nervio central de la nación, dominado por cinco esencias: el territorio, la población, la economía, la estructura social y el gobierno. Entonces, él ya nos ayuda a identificar que una cosa es eh, el Estado como tal, ¿sí? Y otra cosa la nación, ¿no? Hay que identificarlo desde el punto de vista de la identificación como tal identificación propia como tal de estos dos actores. Em, el Estado, digamos que es la conformación precisamente de las instituciones, de los poderes públicos, la gente, ¿sí? La nación como tal puede definirse como la identificación desde el punto de vista del espacio geográfico que ocupa una población que se une o se identifica bajo unas características esenciales como son el lenguaje, aspectos culturales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, indica Karl Haushofer, eh, y este es el creador como tal de la geopolítica alemana, quien la define como la ciencia del conflicto y del cambio de los estados como organismos dinámicos y biológicos, ¿sí? Digamos que hay una asociación respecto de los estados a entes con vida en ese momento, ¿no? Por así decirlo. Entonces dice que la geopolítica es la estrategia política basada en la geografía, o sea, en la conciencia geográfica del estado, ¿sí? Digamos que aquí la geografía desde este punto de vista marca de una otra manera pues el derrotero de lo que significa en términos generales esa ciencia de la geopolítica también, ¿no? Entonces él indica que la geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. Aquí digamos que sigue habiendo una, una clara visión del, del poder a través como tal de la conquista eh, del espacio como tal, ¿de acuerdo? Entonces permítanme, vamos acá, mírenlo acá, Karl Haushofer. Posteriormente entonces tenemos a Halford Mackinder, británico, ¿sí? Quien desarrolla la teoría de Heatland como el corazón de la Tierra o zona principal, que planteaba que la zona norte y central de Euroasia, debido a sus recursos naturales, se convertiría en el centro político del mundo. Diserta en la Sociedad Geográfica de Londres sobre un tema estrictamente geopolítico titulado El pivote de la historia. Entonces ya ellos digamos que este autor ya nos ayuda a identificar realmente eh, el corazón de lo que significa la geopolítica, ¿no? Y es de una u otra manera entonces como esa necesidad que tienen los estados por utilizar los recursos naturales, eh, aún aquí pues sin interesar de qué manera se consigan, ¿no? De qué manera se logren. Finalmente miren que lo que sucede, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, no es más que un tema geopolítico, ¿sí? A pesar pues de del ánimo de venganza del régimen nazi respecto de lo que los aliados habían hecho o les habían obligado como tal a firmar en su momento en el armisticio de Versalles. Y realmente, pues, tanto franceses como alemanes siempre fue interesados en la región de Alsacia y Lorena, una región que por las condiciones naturales producía y tenía digamos, tenía ahí conservado unos yacimientos de carbón y de producción de acero, si no estoy mal, ¿sí? Que constituían en ese momento, digamos, la base de las economías de estos países en Europa, ¿no? Aún así el carbón hoy día sigue siendo un elemento principal de las economías a nivel global y pues digamos que la metalurgia del acero como tal también, ¿no? Entonces ya nos ayudan a vislumbrar realmente el porqué de estos conflictos, ¿no? Alfred Mahan, entonces oficial de la Marina de los Estados Unidos, expuso claramente el concepto clásico del poder naval. La síntesis es la siguiente: el poder marítimo es la base vital del poderío de un Estado. Hasta 1900, bueno, no tiene que decir que incluso hasta mediados del siglo pasado, eh, pues el poderío naval realmente se constituía en una fuerte razón, ¿sí? Para considerar o no a un país como potencia. Entonces, pues, indiscutiblemente, Estados Unidos, digamos que hasta ese momento, 1914, entre 1800 y 1914, cuando el señor Alfred Mahan, eh, periodo en el que el señor Alfred Mahan, eh, José Luis pregunta, perdón, a ver, yo miro acá qué nos indica José Luis, por el poder naval a nivel comercial o de guerra. El poder naval realmente, digamos que desde los dos puntos de vista, ¿no? Primero, militar, para poder hacer control en sí de las aguas, ¿cierto? Y el comercial hasta ese momento precisamente porque digamos que el primer medio de transporte realmente importante en la historia de la humanidad y que ayuda precisamente a incrementar los flujos comerciales a nivel internacional es el marítimo, ¿no?
medio de transporte marítimo. Entonces uno podría considerar, y recuerden ustedes que pues a pesar que ese señor lo indica en ese momento de la historia, pues el poderío militar o el poderío naval como tal era el que determinaba quién podría llegar a ser considerado una potencia, no solo marítima, sino una potencia, eh, por así decirlo, estatal o monárquica, ¿sí? En su momento, cuando no había conformación como tal de Estado, sino de imperios, ¿de acuerdo? Entonces realmente se puede llegar a considerar las dos, ¿no? Ahora, para el momento en que seguramente lo indica el señor Alfred Mahan, pues ya se veían acercando, ya se veían, digamos, que muy pronto en alguna parte del mundo iba a estallar algún tipo de conflicto y hasta ese momento, pues, el poder naval desde lo militar, pues, digamos que daba una gran ventaja a aquellos países que participaban de estos conflictos. Eh, hasta incluso pues recuerden ustedes el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial con la batalla del Atlántico, ¿no? Una batalla de navíos, de submarinos, de barcos de guerra, ¿sí? En el que lo que se pretendía era precisamente tratar de frenar y de bloquear el flujo de abastecimiento de petróleo y de alimentos hacia países o hacia regiones como el Reino Unido, ¿de acuerdo? Entonces, la escuela geopolítica alemana se desarrolló bajo tres conceptos: el concepto del espacio, el concepto de isla mundial que implica ser potencia marítima y el dinamismo geográfico del Estado. La escuela inglesa entonces, eh, pues digamos que, efectivamente por su condición precisamente de isla, una isla muy grande, pues dirige como tal su geopolítica o su visión de la geopolítica hacia el dominio marítimo, ¿sí? Bueno, esto no. Aquí está entonces. ¿Qué es la geopolítica? Entonces decimos que la geopolítica es la ciencia que se ocupa de estudiar y asesorar los asuntos de Estado en cuanto a su responsabilidad constitucional de garantizar el desarrollo y seguridad para su territorio, población y gobierno, tanto interna como externamente. Eso realmente digamos que es lo que explica el porqué de la geopolítica, ¿no? Entonces, hay que identificar que se mira desde el punto de vista no solamente económico, sino como se los decía al comienzo, desde el punto de vista de la seguridad para el territorio o para la protección de la soberanía, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que la geopolítica como tal facilita la toma de decisiones en la actividad económica, ayuda a definir las vías de comunicación marítimas, aéreas, terrestres, férreas, informática, facilita a los funcionarios de Estado, ciudadanos, empresarios, fuerzas armadas, a interrelacionarse y comprender bueno, ayuda a capacitar los diferentes grados políticos a fin de que vayan por los intereses, del Estado. Pero digamos que esta realmente es una presentación de una visión geopolítica para Perú, pero que aplica de una u otra manera en términos generales para lo que implica el concepto de geopolítica y de lo que es la geopolítica como tal. Ahora, ¿por qué decimos que facilita la toma de decisiones en la actividad económica? Pues indiscutiblemente ayuda porque en la medida en que los países identifican, o las mismas empresas, identifican en dónde están las mayores oportunidades de actividad económica, asimismo, digamos, pueden establecerse las relaciones, no solamente desde el punto de vista diplomático, sino económicas con los diferentes países, ¿no? Eh, y asimismo, entonces, ayuda a establecer precisamente los convenios o la manera en que se puede realmente estrechar y fortalecer precisamente esas relaciones, ¿no? Entonces, digamos que es lo que sucede en la actualidad, por ejemplo, con la región, ¿no? Eh, específicamente hablando de Venezuela, ¿sí? Eh, digamos que hay que identificar que Venezuela es un país que tiene unos yacimientos de petróleo muy grandes, ¿sí? Tiene reservas probadas, según ellos, para 100 años. Y bajo esa premisa, entonces, pues uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué le ponen tanta atención a Venezuela? ¿Sí? ¿Y por qué, por ejemplo, se olvidan de Haití? Es una polémica que salió hace algunas semanas, precisamente después de la realización del concierto de la frontera, ¿no?
Entonces, pues digamos que las razones están dadas precisamente por la posibilidad que tiene Venezuela de, de posiblemente, hipotéticamente, bajo un nuevo gobierno, eh, pues desarrollar una multiplicidad de negocios, ¿no? Del establecimiento de nuevos negocios en Venezuela, eh, no solo petroleros, sino de otros tipos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en el caso colombiano que a nosotros nos interesa mucho el tema venezolano, porque pues durante la historia de los dos países, pues por ser países fronterizos, nosotros hemos sido en buena parte proveedores de una serie de, de materias primas y de productos terminados hacia, hacia Venezuela, ¿no? Entonces, digamos que aparte del tema humanitario, pues también hay unos intereses económicos allí que ayudan precisamente a fijar los ojos en ese país y a establecer de una u otra manera entonces qué es lo que se quiere y qué se busca, por ejemplo, con el cambio de gobierno en este país. Entonces, desde el punto de vista geopolítico del Estado, podemos estructurarlo bajo cinco conceptos. Entonces, fronteras, espacio de crecimiento, núcleo vital, comunicaciones, espacio aéreo y espacio de proyección internacional. Bueno, digamos que esto desde el punto de vista, menos mal aquí lo indica, ¿no? Esto es desde el punto de vista de la geopolítica, ¿sí? Em, cómo se proyecta entonces el Estado en sí a nivel internacional y esto también se hace precisamente con el objetivo precisamente de llamar la atención y atraer, por ejemplo, inversión extranjera, ¿no? ¿Cómo son mis relaciones internacionales a través de la geopolítica con países europeos para ver de qué forma puedo atraer más turistas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y pues indiscutiblemente cuidar las fronteras, el espacio de crecimiento, establecimiento como tal de unos núcleos vitales desde el punto de vista de la protección del Estado y la soberanía, las comunicaciones y el espacio aéreo. Ahora, miremos acá entonces qué nos encontramos respecto de la visión política de las potencias mundiales, más que política, geopolítica, ¿no? Entonces, Estados Unidos de Norteamérica adopta rápidamente una política expansionista que se concreta en 1823 con la doctrina del presidente James Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos, que es la famosa frase que siempre ha sido, digamos, atacada desde este lado del continente, ¿no? Porque pues los americanos, o más bien los Estados Unidos de América, pues siempre vieron a Latinoamérica como su patio trasero, ¿no? Y más cuando digamos, surgió la posibilidad de una amenaza desde el punto de vista de la influencia como tal de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, más aún después de ese periodo de vigencia. En la actualidad, digamos que hasta la llegada del señor Donald Trump a la presidencia norteamericana, pues digamos que nosotros habíamos pasado casi que inadvertidos desde el punto de vista de la geopolítica norteamericana, ¿no? Finalmente, pues durante los mandatos del señor Barack Obama, pues no se hizo mucho realmente por intentar un cambio, por ejemplo, de gobierno en Venezuela, que sí está ocurriendo en este momento, ¿no? Es muy diferente, digamos, las visiones desde el punto de vista de los estados, o más bien de los gobiernos en este caso, ¿no? Miren entonces cómo en Estados Unidos crece a través precisamente de ese expansionismo, ¿no? Entonces, Luisiana fue comprada a Francia en 1803. Florida, como tal, es adquirida a los españoles en 1819. Alaska fue comprada al gobierno ruso ya en 1800, uy, me perdí, no alcanzó a ver bien, 1867. Y Oregon fue cedida por los británicos. Sin mencionar allí, pues también digamos que eh, los territorios que posteriormente pierde México, ¿sí? En conflictos bélicos con los Estados Unidos, en donde se anexan Texas, California, Arizona y Nuevo México. Sí, y si uno llega a mirar, ellos incluso creo que en estos días estaban conmemorando la fecha de la pérdida precisamente de ese territorio. Me indicaba por allá algún informe que de no haber sido por la pérdida de ese territorio, pues en México sería el doble del tamaño de lo que es hoy, ¿no?
considerando que México ya tiene una gran extensión geográfica, ¿de acuerdo? Y que efectivamente, como lo dice aquí, pues en, como tal la conquista entonces de esos espacios significó una ampliación significativa para Estados Unidos, ¿no? Aquí hay algunos, digamos, algunos ejemplos de fracasos en algunos intentos de anexión, como el de Cuba, ¿sí? Contra los españoles y República Dominicana igualmente, y de Nicaragua en 1800, entre 1857 y 1860, ¿no? Entonces es importante tenerlo allí en cuenta. Aquí nos mencionan algunos hitos de la historia de los Estados Unidos, entre ellos la inauguración del primer ferrocarril transcontinental en 1869. La construcción del Canal de Panamá marca un hito geopolítico transmundial y la influencia en el Caribe de Estados Unidos se hace definitiva. Recordando como tal que digamos que la construcción del Canal de Panamá se hace pasando por encima de Colombia, ¿no? Porque en su momento, digamos que ellos mismos eh, por esa misma necesidad que tenían ellos de controlar ese canal, ¿sí? Eh, casi casi que ellos son los originadores, o más bien patrocinadores como tal de la independencia de Panamá de Colombia, ¿sí? Ya en el año, posteriormente, años más adelante, creo que hay una indemnización eh, por esa invasión de Panamá o por, digamos, el hecho como tal de haber evitado que Colombia hubiera intentado como tal socavar esa independencia, ¿no? Pero pues eso ya son cuestiones históricas realmente que no vienen al caso porque finalmente hoy día Panamá es un país próspero de cierto modo y pues digamos pues por lo menos del lado colombiano no guardamos ningún tipo de sentimiento eh, de desquite, ¿no? No sé realmente desde el punto de vista de los panameños cómo nos vean, porque pues no tengo la oportunidad, pero pues digamos que eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y bueno, ya el tema de variedad de cochinos intentando invadir Cuba, o si quitar al señor Fidel Castro de la isla, y la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Son digamos, actos o hitos geopolíticos que realmente marcan la historia norteamericana. Entonces, hay que indicar, sí, efectivamente hay que decir pues que la supremacía norteamericana realmente es aplastante en la política, la economía, lo militar, la tecnología y lo cultural. Hay que indicarlo así, ¿no? De cierta forma, por eso les decía yo que inicialmente bajo las primeras escuelas que se atreven a hablar de lo que es la geopolítica, pues identifican que es la conquista del espacio y del territorio, ¿no? Pero uno tendría que decir que en la medida en que las naciones han evolucionado y en que los mismos países han evolucionado en sus economías, pues han entendido que no es precisamente a través de la conquista o del espacio territorial que se puede lograr también llegar a tener cierta influencia eh, y ciertas ganancias, ¿no? Ciertos réditos desde el punto de vista económico, eh, porque finalmente hoy día digamos que la globalización y el efecto globalizador hacen precisamente que, la, que las culturas que nos llegan a través de las distintas tecnologías, ¿sí? Pues se encarguen de una u otra manera también de hacernos mirar y hacernos sentir, o en muchas ocasiones de hacernos sentir hacernos perder esa identidad eh, latinoamericana en el caso nuestro, en el caso de los asiáticos, pues también, miren por ahí, miren lo que pasa, por ejemplo, con, de pronto con la China, ¿sí? Donde hoy el estilo de vida ha cambiado mucho para sus habitantes, donde digamos que de cierta manera están occidentalizándose, están en ese proceso, ellos ya son parte como tal de la economía de la globalización, ¿no? Entonces, miren, proveedores de petróleo a Estados Unidos, pues indiscutiblemente, este es uno de los principales, digamos, ejemplos para ver cómo funciona precisamente esa geopolítica, ¿no? Eh,
uno encontrará entonces que estos países hacen parte sí o sí, entonces precisamente de ese círculo de manejo, ¿no? Pues sí, digamos que se tienen relaciones comerciales con ellos, eh, pero uno tiene que indicar también que es la influencia geopolítica la que hace posible precisamente que esos flujos comerciales, especialmente en este caso, pues se muevan a través de esas relaciones, ¿no? Y miren, y para demostrarlo, pues miren lo que está sucediendo en ese momento con Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Aquí habría que sacar a Venezuela. Bueno, no. Hasta hace algunos meses, pues sí, efectivamente se constituía en uno de los principales proveedores de petróleo, ¿sí? Pero hoy con el Estado, con, digamos que con un deterioro como tal de las relaciones internacionales entre estos dos países por la situación política, pues hace que Venezuela eh, no quiera vender más petróleo como tal a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aquí una caricatura para expresar entonces efectivamente cómo funciona esa geopolítica en la actualidad respecto a lo que sucede con los Estados Unidos. Tenemos 710 buenas razones para intervenir en los asuntos del Oriente Medio, perdón. Y miren ustedes, allí le refuta el, el asesor del presidente, discúlpenme señor presidente, da la vuelta al cartel y efectivamente indica, tenemos una buena razón para intervenir en los asuntos de Oriente Medio, ¿sí? Recuerde que en el caso del petróleo, cuando, cuando Estados Unidos de una u otra manera interviene en estos países es porque o, o el petróleo está muy caro y buscan precisamente la manera de abaratar esos costos, o simplemente quiere que sus multinacionales ingresen allí a manejar ese tipo de negocios, ¿de acuerdo? Entonces, hay que verlo desde esas dos ópticas, ¿sí? Ahora, uno tendría que decir efectivamente, como lo habíamos visto, el nuevo desorden mundial, ¿no? El tema de la guerra contra el terrorismo, eh, y cómo también al mismo tiempo, pues, logra uno entender por qué Estados Unidos toma una decisión, pues, que la historia lo está demostrando, pues, muy contraria a lo que realmente le indicaba, o muy contraria a la manera en que siempre había actuado, ¿no? Entonces uno tiene que decir, por ejemplo, que el señor Osama Bin Laden era un señor saudí, ¿cierto? Porque no era iraquí, no era sirio, no era de otro lado, sino saudí. Pero a pesar de eso, digamos que Estados Unidos decide es meterse en Irak y no en Arabia Saudita, cuando decide invadir por segunda vez territorio iraquí, ¿no? Y entonces uno tiene que empezar a entender por qué, ¿no? Entonces, Arabia Saudita es uno de los principales, por no decir el principal aliado de Estados Unidos allí en ese Oriente Medio, ¿sí? Miren, miren, digamos, la cantidad de producción en barriles de petróleo. Irak, lo tenemos allí posteriormente, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Libia, Argelia, Qatar, Egipto y Siria, ¿no? Entonces uno puede llegar a entender realmente por qué tanta injerencia de un gobierno occidental en esta parte del mundo, ¿no? Eh, nuevamente lo digo, pues porque más bien no se meten en Haití, en donde hay tanta pobreza y tanta miseria y tanta corrupción, y ayudan realmente a establecer pues el orden, la paz y la libertad, ¿no? Que es muy curioso que sean siempre los valores que mencionan para justificar, digamos, las invasiones, ¿no? Bueno, en cuanto a la China, no tendría que decir que en este momento se convierte, digamos, en una amenaza para Estados Unidos, y así mismo lo reconoce el gobierno del señor Trump a través precisamente de los actos que han venido desarrollándose a través ya de más o menos un año, ¿no? Medidas que ha tomado el gobierno Trump respecto de las importaciones chinas en territorio norteamericano, ¿sí? Porque efectivamente China
muchos expertos la posicionan como la primera economía de aquí al año 2030, sobrepasando a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que por esa misma razón, por lo menos desde el punto de vista radical de los republicanos, pues se ataca una economía como la China, ¿no? Mm, y eso se ve en la actualidad, por ejemplo, con el caso de la ejecutiva de Huawei, ¿cierto? Una de las vicepresidentes de Huawei, que es hija del dueño precisamente de Huawei, que se encuentra en la actualidad presa en Canadá, eh, acusada como tal de cargos de espionaje industrial, si no estoy mal. Y en este momento tienen en proceso un pedido de extradición por parte de Estados Unidos para responder ante la justicia norteamericana. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede porque precisamente a raíz de esta situación las relaciones entre China y Canadá pues también se han visto deterioradas en los últimos meses. Ahora miren las características desde el punto de vista cultural, demográfico como tal de China, ¿sí? Tiene un peso demográfico de 1.265 millones de habitantes que en la actualidad pueden llegar a ser más, ¿sí? Eh, yo me atrevería a decir que puede ser alrededor de 1.400, 1.500 millones. Eh, su historia continua de inteligencia indus industrial, será más bien, sí. La expansión, sí, que tienen realmente es imparable. Ha sabido resolver problemas internos a pesar del derrumbe marxista de la ex Unión Soviética. Efectivamente, digamos que desaparece esa Unión Soviética y es China la que aparece como líder del comunismo socialismo, ¿no? Eh, tiene más de 1.000 idiomas fonéticos y a pesar de eso siguen unificados. La India indiscutiblemente también se convierte en un actor muy importante en la actualidad, porque a pesar, digamos que de las condiciones de pobreza en las que vive buena parte de su población también se erige en una de las principales economías, eh, sobre todo una diversificación muy interesante. Eh, van muy pegados allá a la China, ¿no? En cuanto a ese liderazgo económico que puede llegar a alcanzar en algunos años. Está lejos, digamos que uno no podría ponerlos en el escenario de lo que sucede en la China actualmente, pero digamos que el crecimiento económico que ha mostrado durante la última década, pues hace precisamente que aparezca global como una de las economías más grandes en el mundo. La Comunidad Económica Europea, bueno, que realmente no se le puede llamar así, ¿no? Bueno, nace como Comunidad Económica Europea eh, y pues posteriormente ya la identificamos como la Unión Europea, ¿no? Entonces, esta es digamos que de las regiones en el mundo que más interesante puede tornarse el tema precisamente de las geopolíticas aquí, ¿no? Porque al final ellos deciden unánimemente, o más bien unánimemente no, sino digamos que la reflexión que hacen ellos respecto de lo que sucede con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, hace que ellos se sienten a pensar realmente si lo que han hecho, lo que han provocado ha estado bien, y pues deciden empezar un proceso más bien de integración, ¿sí? En el que empiezan muy pocos países para convertirse en lo que hoy son, ¿no? Que son aproximadamente, bueno, con la salida del Reino Unido, 27 países, si no estoy mal, un mercado de millones de eh, liderado de una u otra manera por Alemania, que es una de las principales economías a nivel global, ¿de acuerdo? Y pues que lucha diariamente para mantener esa unidad, ¿no? A pesar, digamos, de las diferencias que puedan existir al interior, porque es que hay que indicar que las regiones con mayor multiculturalidad, pues Europa, ¿no? Uno pasa que casi que de país a país, y no sucede como si nos pasa pronto aquí en Latinoamérica, ¿no? Digamos que Latinoamérica de una u otra manera encuentra cierta cohesión por el tema del idioma, por el tema de la religión, posiblemente algunas costumbres muy similares respecto de su historia, ¿no? Pero en Europa indiscutiblemente sucede todo lo contrario. Se pasa de un país a otro
y, y allí pues identifica uno que habla en otro idioma, que posiblemente la religión no es la misma, que hay protestantes y dentro de los protestantes hay distintos tipos de protestantes. Eh, digamos que esas diferencias hacen precisamente que sean todavía más loable lo que ellos han logrado en las últimas décadas y que en este momento, digamos, pues corre un riesgo respecto precisamente de ese deseo de nacionalismos dentro de la misma Unión Europea. Ok, aquí ya no podemos hablar uno de Ok, listo, ya voy a recuperar acá el sonido. Entonces, como les decía, uno tiene que hablar en la actualidad desde Rusia. Me disculpan, se cayó acá temporalmente la conexión. Entonces, uno tiene que hablar realmente desde lo que está sucediendo con Rusia en la actualidad, ¿no? Eh, y de cómo ellos, a través del liderazgo de Vladimir Putin, han querido, digamos, recuperar algo de ese viejo pasado, ¿no? Esa grandeza de ese viejo pasado que es precisamente lo que los está llevando, o lo que nos está llevando en el mundo a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nuevamente hablando de rearme nuclear, del abandono como tal de ciertos acuerdos para el desarme precisamente en cuanto a armas atómicas, la posibilidad de que la misma China empiece a desarrollar este tipo de armamentos. Eh, de nuevo, digamos que las amenazas de conflicto entre Pakistán y la India, que son dos potencias nucleares declaradas ya desde hace muy buen tiempo, ¿sí? Entonces nos llevan a identificar precisamente cuál es, digamos, el liderazgo y lo que sucede en una zona como Asia, Euroasia, como se identifica en algunas ocasiones, y de la influencia que quiere ejercer un país como Rusia nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y desde el punto de vista latinoamericano, pues uno no puede dejar como tal por fuera lo que es con Brasil, con Venezuela. Brasil desde el punto de vista de la vuelta al poder como tal de un presidente de derecha, o centro derecha, como ellos mismos lo indican, y lo que sucede como tal en Venezuela, ¿no? Sin dejar aparte, sin dejar de irnos o de pasar más bien, sin dejar de pasar por Centroamérica, en donde un país como Nicaragua tiene una fuerte crisis también desde el punto de vista político, digamos que por el deseo o el querer quedarse atornillado de un presidente como Daniel Ortega, que ya no sé, no recuerdo cuántos periodos, y quiere seguir como presidente en un país que de pronto ya está cansado precisamente de ese liderazgo, ¿no? Y que pues, por lo que uno puede identificar por encima, pues quiere algo similar a lo que sucede con Venezuela, ¿no? Entonces, pues, bueno, uno tampoco puede entrar a juzgar así tan rápidamente, pero pues a primera vista lo que uno ve es precisamente que estos países, o más bien que estos liderazgos son dañinos para realmente lo que nosotros conocemos como democracia, ¿no?
Eso es lo que yo me atrevería a decir más bien. Y pues digamos que la misma situación de Venezuela, digamos, ha llevado a que dentro de la misma América Latina pues se encuentren distintos puntos de vista y distintas posiciones, ¿no? Si hubieran preguntado o si hubiera pasado lo de Venezuela hace 6 meses, pues México seguramente habría hecho parte de esa declaración del Grupo de Lima indicando que apoya como tal un cambio de gobierno. Pero como en México en la actualidad ya está el señor Manuel López Obrador, pues digamos que la posición es distinta y está más bien enfocada a una línea que ha sido histórica en México y es la no injerencia en asuntos de otros países, ¿no? Entonces es totalmente respetable, realmente respetable desde ese punto de vista. Entonces, pues, ¿alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Ok, señor José Luis. Ok, perfecto. Entonces, no me queda más que agradecerles por el momento su participación el día de hoy en este espacio, muchachos. Por favor, si tienen algún tipo de duda, me escriben al correo. Em, por favor, recuerden trabajar. El trabajo es en grupos. ¿De acuerdo? El trabajo es en grupos. Conformen ustedes mismos los grupos no más de personas. ¿De acuerdo? Para el trabajo de la actividad evaluativa del eje 3. Adelante, Lady. Bueno, ahora el audio. Profe, es que pues yo sí tengo pues una duda con lo de los grupos, porque nosotros somos tres, creo que estamos en un grupo de transición y sí he tenido inconvenientes para enviar solicitudes pues a los otros compañeros para conformar los grupos como tal. Entonces, qué puedo hacer ahí en caso más ya Ah, personal? bueno, ya recuerdo, creo que tú haces parte como tal del grupo grande, pero dentro de la plataforma creo que solo aparecen ustedes tres, ¿cierto, Lady? Somos los tres, sí, señor. De Entonces trabajen solo los tres, no se preocupen. acuerdo, profe, muchísimas gracias. Muy claro De entonces todo. acuerdo. Claro, digamos, este caso es, digamos, único y sería el único autorizado para Profe, poder trabajar. Así, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? José Luis, profe, entonces la actividad simplemente es hacer, responder esos interrogantes que están en la guía. Esa sería la actividad básicamente. Esa es la actividad, José Luis, pero como les indicaba al inicio, no con el gobierno de Santos, sino con el gobierno actual, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, a todos ustedes, muchachos, muchas gracias. Nos vemos nos vemos el miércoles, no el jueves, sino el miércoles, ¿no? Muchas gracias, muy buena noche, que descansen.